Muy buenas noches para todos los que están del otro lado. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo webinar de MAI que se titula Las disciplinas espirituales de un escritor, que nos lo va a estar impartiendo Harold Segura. En breve lo voy a presentar. Pero antes quiero contarles un poquito que a este webinar se suman personas desde Argentina, México, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil. Es totalmente internacional y eso nos encanta porque nuestra idea de parte de MAI es llegar a todos los países de Latinoamérica y poder compartir esta información importante y relevante en el mundo editorial. Así que bueno, en este momento quiero presentar a Harold Segura. Él es colombiano, es director del Departamento de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe. Es teólogo y administrador de empresas. También es pastor bautista, profesor universitario, conferencista internacional y docente teológico. Ex rector del Seminario Teológico Bautista Internacional, hoy llamado Fundación Universitaria Bautista. Es egresado del programa doctoral en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además ha escrito libros sobre espiritualidad cristiana, teología de la niñez y liderazgo y misión de la iglesia, y sus últimos libros en el 2023, Teología en tiempos de TikTok, por la editorial E625, escritos junto con el pastor pentecostal Daniel Reboledo, El Evangelio en pocas palabras, de editorial CLIE, y Pinceladas del Evangelio, de Sociedad Bíblica de España. La verdad que te agradecemos, Harold, por esta posibilidad que nos vas a compartir este tema tan importante. Queremos agradecerte desde MAI y desde todos los participantes que se están uniendo por tu tiempo y por compartirnos todo lo que nos vas a compartir en este momento. Les recuerdo a los participantes que pueden dejar sus preguntas anotadas en la sección de preguntas y respuestas, que al final vamos a tener un tiempo para responderlas, una vez que Harold termine con su presentación. Bueno, mi nombre es Cintia Peralta Martín, los saludo y los dejo en compañía de Harold para escuchar todo lo que tiene para compartirnos. Bueno, muchas gracias, Cintia. Una alegría estar aquí con vos. Muchísimas gracias al equipo de MAI por esta invitación tan generosa. Disfruto mucho hablar de estos temas y sobre todo hacerlo con amigos, amigas que estoy viendo aquí en el chat, a quienes les agradezco que estén aquí acompañándonos, participando, porque al final vamos a tener un tiempo de preguntas y conversación. De manera que un gusto a quienes están enviando allí su saludo, a quienes no lo han enviado, pero están allí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a subir la presentación que nos va a dar la pauta de la presentación. Inmediatamente termine la presentación, yo edito la presentación porque a veces se va una palabra más, una palabra menos. Estamos entre escritores, escritoras, sabemos cómo es esto. Páginas que nunca paran de ser editadas, vamos una y otra vez. Entonces, como tenemos esas manías, eso lo hago también con PowerPoint y voy a enviarles inmediatamente después de la terminación. Te envío a vos, Cintia, la presentación y la pueden distribuir. Es de ustedes. De manera que no necesitan tomar notas de lo que va a aparecer en la presentación, pero sí del complemento que quieras agregar al final, algo que piensas que puede sumar a lo que yo estoy proponiendo, alguna inquietud, alguna diferencia también con lo que voy a presentar, y eso va a enriquecer mucho la conversación en la parte final. Entonces, permítanme, subo aquí la presentación. El tema para el cual nos convocaron, ya bien sabemos, es las disciplinas espirituales de un escritor. Permítanme presentar así lo que me propongo en estos 35 minutos. En esta presentación nos proponemos considerar algunas disciplinas espirituales. Yo voy a presentar un cuadro panorámico de 15. Obviamente no voy a desarrollar
en qué consiste cada una, pero voy a detenerme al final en 4 que yo considero que aplican de manera muy directa a personas que están empezando o que ya tienen alguna trayectoria en la escritura. De manera preferencial vamos a pensar en escritores y escritoras cristianos, aunque, bueno, son disciplinas que aplican a toda persona cristiana. En la primera parte voy a ofrecer una definición general de las disciplinas espirituales, después una lista de 15 disciplinas y en la parte final, en la parte principal, 4 que yo voy a recomendar para quienes escriben y lo hacen con vocación de fe. Principalmente estoy pensando en escritores y escritoras que escriben temas de fe o escriben para públicos de iglesias, públicos interesados en la fe en general, o personas que desde su vocación cristiana escriben para un público más amplio y textos que no necesariamente tienen que tener contenido de fe. Bueno, cuando hablamos de disciplinas, ya comenzamos hablando de un tema que estamos hablando de una palabra que puede ser muy discutida. Una de las personas que nos escribió previo a la conferencia habló precisamente de eso. Decía, ¿por qué hablar de disciplina espiritual si todo es espiritual? Otras personas preguntan cuando hablo de disciplinas espirituales, ¿por qué disciplina? Bueno, hay varias opciones. Hay varias opciones. Podemos hablar de disciplina, práctica, hábito, fuentes o ritos, pero todas esas palabras tienen su problema. Cuando hablamos de disciplina, estamos remitiéndonos a algo que no nos gusta mucho, que es rigor. Inmediatamente pensamos en disciplina monacal, disciplina militar, peor aún. La parte linda de la palabra, como bien lo sabemos, es que disciplina es una palabra prima hermana de discípulo. Quizá por ahí la palabra se salva. Quien trajo este término en su traducción al español principalmente fue Richard Foster, una persona a quien le debemos mucho porque hace décadas atrás estaba hablando de estos temas cuando hablar de espiritualidad no era muy común dentro de los ambientes, sobre todo evangélicos. Él escribió un libro que se llama Alabanza a la Disciplina, es un clásico, y allí se introdujo el término disciplina, que como digo, aunque puede ser aceptado, tiene su discusión. Ahora último, yo estoy usando la palabra prácticas. Habla de acciones, habla de actos, habla de algo que yo hago para una práctica. Acabamos de terminar un certificado en prácticas de espiritualidad, pero bueno, uno viendo uno de los términos que tiene más buen recibo y más auge en el día de hoy, digo, podríamos hablar también de hábitos. Ya saben muy bien seguramente de este libro que se está vendiendo por miles que se llama Hábitos Atómicos, libro que me recomendó mi hija. Entonces digo, a ver, estas nuevas generaciones hablando de hábitos. Ella me decía, papá, necesitamos ordenarnos en medio de tanta distracción, el celular, el Netflix. Bueno, los hábitos son muy importantes. Claro, ¿cómo no lo van a hacer? Siendo que esa palabra hoy está siendo tan usada, pues podríamos hablar de hábitos espirituales. Indican rutinas, indican secuencias ordenadas. Fuentes. Esta palabra la usa Ansel Grum, el monje benedictino alemán, también muy conocido en los temas de espiritualidad, el tercer vendedor de libros, el más grande vendedor de libros de espiritualidad en el siglo XX, junto con Thomas Merton y Henry Nouwen. Ansel Grum habla de fuentes, que a propósito en su libro que se llama Fuentes de la Espiritualidad señala 5 o 6.
Hay una que no nos gusta a los evangélicos, pero que también se podría usar, ritos. Ritos que aluden a la religiosidad. Ya por ahí entramos, yo creo que peor que disciplina cuando nos movemos sobre todo entre públicos evangélicos que no queremos hablar mucho de ritos, aunque esa palabra tiene también mucho sentido en la espiritualidad cristiana y en la espiritualidad bíblica, ni qué decir. Bueno, habiendo dicho esto, nos quedamos con disciplinas, pero tenemos las otras opciones. Las disciplinas espirituales, esta es una definición que edité de nuevo esta mañana. Las disciplinas espirituales son actividades, actos o ritmos intencionales. Se separa un tiempo, incluso se separa un lugar. Unos actos, actividades o ritmos de vida con los que estamos procurando enriquecer nuestra vida interior. Atención allí. Esto de la interioridad no ha sido tampoco un campo muy explorado dentro de la tradición evangélica. Eh, a veces las disciplinas espirituales las reducimos solamente a nuestra relación con Dios, cuando no, algo que yo hago para tener contento a Dios. Pero descuidamos allí algo que a Dios también le interesa mucho, que es que nosotros también estemos contentos con nosotros y nosotras mismas. Entonces, esto de la vida interior, cómo nutrirla, importantísimo para una persona que escribe, sobre todo cuando hablamos de escritores y escritoras cristianos, estamos hablando de una persona que habla desde su fe, desde su vocación, desde aquello profundo que lo inspira. Y lógicamente, pues se procura que una persona así esté nutriendo su vida interior, lo que hoy se conoce como interioridad. Fortalecer la fe, cultivar la amistad con el Señor. He usado intencionalmente la palabra amistad para salir de estas otras palabras que hablan de la rigidez de esa relación con Dios. Entonces, cuando uno practica estas disciplinas espirituales, uno está cultivando la amistad con el Señor y tratando de discernir cuál es su voluntad para mí, para mi familia o para mi comunidad eclesial o, en fin, para la comunidad que esté teniendo en cuenta y sobre la cual yo esté pensando en ese momento. Bueno, eh, hace poco me encontré una linda iglesia de Chile donde estuve predicando, de amigos pentecostales que tenían en uno de los frentes de la iglesia estas 5 columnas. Miren las 5 columnas aquí a mano izquierda, que me recordaron cuáles son para nosotros los evangélicos, que ya tenemos cierta historia, iglesias bautistas, menonitas, presbiterianas, aliancistas, en fin, cuáles son como las 5 disciplinas que más hemos enfatizado. Yo me vi representado en esas 5 columnas, siendo esta una iglesia pentecostal que quiero y aprecio mucho. La oración, el ayuno, la palabra, la mayordomía y el evangelismo. Aquí seguramente estamos recordando las primeras clases de discipulado que tomamos en la iglesia. ¿Cómo orar? En mi iglesia no eran muy dados al ayuno, entonces el ayuno no se incluía. Eso lo vinimos a aprender en mi generación con Gille Ávila, mucho tiempo después. La palabra, en mi iglesia sí enfatizaban la disciplina de la palabra. Leer la palabra todos los días. Eran unas disciplinas que se resumían muchas de ellas en la vida devocional. La mayordomía, el diezmo. Ya después aprendimos que la mayordomía incluía también como disciplina la buena administración del tiempo, la buena administración de la familia, de la salud, en fin.
y el evangelismo. ¿Pero a qué voy? En la tradición evangélica dejamos por fuera la larga y rica tradición cristiana que nos viene desde los evangelios, si es que no queremos ir un poco más atrás al primer testamento. Abandonamos casi que no sé cuántos siglos de tradición cristiana, de cristianos y cristianas que habían practicado algo más que la oración, el ayuno, la palabra, la mayordomía y la evangelización. En el caso evangélico, muchas de esas prácticas y disciplinas espirituales históricas no quisimos ni siquiera considerarlas porque para nosotros, tenían la marca de lo católico. Craso error. Claro, porque muchas de ellas ni siquiera tenían que ver con la Iglesia Católica, sino con la gran tradición de la espiritualidad cristiana. ¿A qué me estoy refiriendo? Las que se nos quedaron un poco por fuera. Reconozco que hay iglesias que las han mantenido, algunas más que otras, como parte también de su formación cristiana y disciplinas de espiritualidad. ¿A cuáles me refiero? Voy a hacer una lista que también edité esta mañana y que viene por, primero, silencio, la disciplina del silencio. En esta iglesia pentecostal que tanto quiero y aprecio, no podrían poner la sexta columna de silencio. En el pentecostalismo, ellos mismos dicen, Harold, aquí es difícil. El tema del silencio, no, a nosotros nos gusta otra práctica, pero esa precisamente no. La caminata espiritual o el peregrinaje nos suena muy católico, ¿no? Las peregrinaciones al santuario, las peregrinaciones al monasterio, las peregrinaciones. Pues no estamos hablando aquí de una caminata o una peregrinación a un lugar como estos, sino sencillamente a otros que nos representen también nuestra fe, en el caso mío, evangélica. Pero la peregrinación, por tener esa connotación y contexto católico, la hicimos a un lado. Discernimiento espiritual, esto de preguntarse qué significa la voz de Dios y su voluntad para este momento. Un diario de vida espiritual, qué hermosa práctica. La austeridad consciente, yo estoy llamando austeridad consciente a esa disciplina que nos invita a restringirnos de algo, limitarnos de algo para invertirlo en otros o en la causa del reino. Ahí entraría en el caso de mi iglesia amiga el ayuno, pero hay otras formas de austeridad en las que conscientemente digo, eh, me restringo de esto, me limito, aporto dinero para, aporto tiempo para, y hay una forma de austeridad consciente e intencional. Avanzo. El cuidado y autocuidado, cuidado de la salud, cuidado de la vida, cuidar a otros, cuidar la creación como disciplina espiritual. La lectura devocional, no de la Biblia, esa está en las tradicionales, esa vale, esa es el cimiento de todas las demás prácticamente, sino la lectura de textos escritos por personas, maestros, maestras de espiritualidad que pueden alimentar nuestro propio peregrinaje en Cristo. El oficio diario o liturgia de las horas, este ya es un poco más difícil de aceptar dentro de la tradición evangélica, aunque hay muchas iglesias evangélicas ahora que lo están practicando. Esto de sacar un tiempo en la mañana para leer un salmo, hacer una oración, parar a la media mañana, parar al mediodía, parar en la tarde, parar en la noche. Una tradición que recogieron muy bien los viejos monjes de los primeros siglos, pero que se practica hoy en algunas iglesias y que hay por allí un señor pastor evangélico en los Estados Unidos que ha retomado esta práctica, Peter Escasero,
de origen italiano, creo, que habla de cómo para su iglesia esto ha traído un beneficio muy grande al practicar el oficio diario o liturgia de las horas. Hay hasta una aplicación en la que uno descarga la parte de la mañana, del mediodía, de la tarde, en fin. La conversación espiritual, esto de sentarse con otra persona, no necesariamente para recibir consejería o dar consejería, sino para hablar de cosas existenciales, de cosas que tienen que ver con mi vida, de cosas que no se conversan en cualquier lugar ni con cualquier persona. La conversación espiritual, eso de llamar a una persona amiga de confianza y decirle, tomémonos un café, vamos a un mate, los argentinos y argentinas, que yo quiero comentarte algo de mi vida, que puede incluir la confesión, pero puede incluir cosas de la vida en general que uno quiere comentar en un ambiente de espiritualidad con una persona que va a entender también de qué le estás hablando. Los últimos 5, compromiso solidario y político, como parte de la disciplina espiritual. Gente que participa en un movimiento social, gente que participa en un voluntariado, gente que, como muchas que trabajamos en ONG, nos enfocamos en el caso mío en la niñez, adultos mayores, personas en situación de calle, movilidad humana, seguridad alimentaria, educación, cambio climático, como disciplina espiritual. El retiro espiritual, este ha estado en la tradición nuestra, sobre todo en los campamentos, pero aquí estamos hablando de una pequeña diferencia. La lección divina o lectura orante, esto de leer la Biblia no para preparar el sermón del domingo, sino para meditar en ella y en actitud de oración. La celebración o adoración comunitaria y la sinodalidad, ahora que se habla tanto de la sinodalidad, yo estoy poniendo aquí junto a sinodalidad, que es un término más amplio que el que Foster ha usado. Foster habla de la sumisión. Esto que por disciplina, cuando yo trabajo en grupo, no impongo mi voluntad, sino me someto también al consenso general del grupo. Como disciplina espiritual, el consenso, la sumisión al grupo, la sumisión a la comunidad. En otras palabras, esto de caminar juntos y juntas, que se llama la sinodalidad. Bueno, en verdad son, si contamos las 5 tradicionales, estamos hablando de 20. Yo acabo de terminar un certificado en prácticas de espiritualidad donde tratamos 12. De esas 20, ¿cuáles recomiendo para personas que están escribiendo? Personas que se van a iniciar en la escritura o, como decíamos, ya tienen alguna experiencia escribiendo. Yo he pensado mucho en esto. ¿Cuáles recomendaría para escritores y escritoras? Y voy con las siguientes. Creo que de manera muy particular vienen muy bien para una persona que escribe la práctica espiritual del diario de vida espiritual. Ahora lo desarrollo brevemente. El retiro, el sabbat o el sagrado balance de vida y la lectura devocional de textos cristianos. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué destaco estos 4 para personas escritoras. Cuando estamos hablando de la disciplina del diario de vida espiritual, me estoy refiriendo a escribir un diario, sí, un diario de vida que implique registrar experiencias, reflexiones, pensamientos, algunos pensamientos derivados del texto de la escritura que uno esté leyendo ese día, eh, alegrías que uno ha tenido, tuvo el día anterior, ha tenido ese día si lo está escribiendo en la noche, luchas que estás teniendo en tu vida espiritual,
Entonces, esto tiene una larga tradición, desde las confesiones de San Agustín, que a propósito, con San Agustín de Hipona se inicia en literatura lo que se llama la literatura del yo, en el que Agustín pone en sus confesiones la experiencia de vida, escritos que ahora hablan desde la interioridad de sus luchas y cómo va encontrando nuevos caminos. Allí nace, dicen los expertos en literatura, y aquí hay varios, la literatura del yo. Pues bueno, en el siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, grandes escritores nos han legado sus diarios y diarios espirituales. Los diarios de León Tolstoy, los diarios de Tolstoy son más o menos unos 3 o 4 tomos, editorial Acantilado. Los diarios de Thomas Merton, casi unos 5 tomos. Los diarios de Henry Nouwen, Flannery O'Connor, y hay una lista larga, algunos de ellos más conocidos en la escritura literaria en general de novelas, y que nos han legado, repito, sus diarios de vida espiritual. ¿Por qué recomiendo esta disciplina? Porque está muy ligada al talento de escribir. Escribir algo 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 7 veces a la semana sería lo ideal, en el que yo voy anotando y escribiendo lo que me está pasando, pero no lo estoy escribiendo para publicarlo. Por cierto, varios de esos diarios que yo les estoy mencionando no fueron escritos para publicarse. Diario de oración de Flannery O'Connor, ella quiso que se publicaran ya al final de su vida y se publicaron ya después de muerta. No, lo hago como disciplina espiritual. Se pueden incluir oraciones personales, meditaciones que provocan las lecturas que estoy haciendo o las reflexiones que tengo durante el día. Otro aspecto a tener en cuenta en el diario espiritual es el examen personal y la autoevaluación. Yo me sorprendo, sobre todo como evangélicos que somos tan dados a esconder nuestras fallas humanas, nuestros deslices. Me sorprendo leyendo, por ejemplo, el diario de Thomas Merton. Todas sus luchas, todos sus pecados, todas sus travesías espiritual de una manera que impresiona, sobre todo, digo, para nosotros, o en el caso mío, evangélico. Bueno, él no estaba escribiendo eso para que lo leyeran, sino principalmente porque era parte de su disciplina espiritual. Y ahí tenemos uno de los grandes escritores cristianos del siglo XX. Vamos con la segunda. El retiro espiritual. Aquí estamos hablando de un retiro de un periodo que puede ser un día, una mañana, hasta la media tarde, dedicado a la desconexión del entorno cotidiano. Me retiro. ¿Se podría hacer un retiro en la habitación de la casa? Sí, sí, pero lo recomendado es que salgamos. Saldría muy barato irse a un parque y pasar allí toda una mañana y toda una tarde, estos parques que tienen algunos lugares donde uno se puede sentar, leer, orar, meditar, escribir, pero que se pueda uno desconectar de lo cotidiano para centrarse en el crecimiento personal, espiritual y para pensar en nosotros mismos. Suele incluir actividades como las que acabo de mencionar. Busca profundizar la conexión con uno mismo. En la escritor esto es muy importante. ¿En qué momento se encuentra uno con uno mismo? Escribiendo ya de por sí es un ejercicio de autoconocimiento y de encuentro con uno mismo, muchas veces no consciente, pero esto de poderse desconectar incluso de esa tarea y salir para encontrarse un rato con uno mismo tiene
tiene muchísimo valor y así lo enseña la tradición de la espiritualidad cristiana. Encontrarse con los demás, si estamos hablando de un retiro comunitario, y con el Señor, permitiendo así un mayor entendimiento de la vida y la espiritualidad. Acabamos de tener, y le comentaba a Cintia, un retiro en Buenos Aires ahora en noviembre. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tuvimos prácticas de espiritualidad. Creo que alcanzamos a contar 10 de estas disciplinas que practicamos con la gente que venía haciendo el diplomado y que vivían allí en la capital. Bueno, ese es un retiro comunitario, pero aquí estamos hablando también de un retiro que puede ser en pareja, en familia o individual. Este tiempo de recogimiento suele realizarse en un entorno tranquilo, en lo posible natural, lejos de las distracciones de la vida diaria, facilitando así la introspección y el descanso. Eso también se incluye en esta práctica del retiro. La tercera recomendación. Bueno, el sabbat, el sábado sagrado, el descanso sagrado. Yo aquí le voy a dar la orientación más del el sagrado balance. Qué importante para una persona que está escribiendo el balance de vida. La práctica espiritual de descansar, aquí el maestro del descanso es Jesús. Vamos al otro lado del lago y descansemos. En algunas ocasiones eso era posible, en otras la gente lo perseguía hasta el otro lado del lago, pero me interesa mucho en la lectura de los evangelios la intención de Jesús por desprenderse un poco de la multitud e irse con sus discípulos o irse solo. Era el descanso, era el encuentro de una vida balanceada, sobre todo que el sabbat, al desprendernos del trabajo, así sea el trabajo de escribir, que es un sagrado trabajo, al desprendernos de ese trabajo nos recuerda que nosotros somos más que lo que hacemos. Nos distanciamos de lo que hacemos, nos distanciamos de lo que producimos, nos distanciamos de lo que logramos, nos distanciamos de lo que me hace personaje para volver con la persona que soy, que no soy lo que hago. Y al escritor esto le viene muy bien, que no es un escritor, sino que por encima de lo que hace, es lo que es. En las palabras del bautismo de Jesús, Hijo de Dios en quien Dios tiene complacencia. Henry Nouwen dice, es encontrarse con la voz de Dios que nos recuerda qué somos cuando lo que hacemos ha dejado de hacerse, ya sea por situaciones de vida o en el sabbat, esto de balancear la vida y darnos ese tiempo para encontrarnos con nosotras y nosotros mismos, encontrar armonía entre las actividades diarias y el tiempo para la recarga personal y espiritual. Incluye establecer límites saludables, sobre todo estas personas que tienen esa lindísima disciplina, Pablo Dors o Pablo de Ors, un español que ha escrito la biografía del silencio, uno de los escritores de espiritualidad más vendidos en este momento. Él dice, yo escribo todos los días de 8 de la mañana a 12 del día, de 8 a 12. Dice, por eso no es ninguna sorpresa que yo escriba en 2 años 5 libros. Cualquier persona que escriba con esa disciplina, dice él, lo va a lograr. Bueno, no lo va a lograr tan bien como él lo hace, pero algo va a lograr. ¿Cómo distanciarnos de esas rutinas? Quienes estamos trabajando en otras actividades, esto de poner límites saludables, priorizar el autocuidado y reservar momentos para la meditación, la reflexión, la conexión con el Señor. Descansar no solamente implica el reposo físico, sino el descanso mental y espiritual. Este equilibrio promueve una mayor claridad
paz interior y bienestar espiritual. La cuarta recomendación. Bueno, esta es nueva para la tradición nuestra. Generalmente cuando nosotros hemos hablado de lectura devocional, hablamos de lectura de libros devocionales, que a propósito acabo de escribir uno. Eso en la tradición más cercana a lo evangélico. No, aquí estoy hablando de libros escritos por gente, en lo posible gente de siglos anteriores. Para comenzar, la lectura de Confesiones de Agustín de Hipona, El peregrino ruso, eh, las cartas del hermano Lorenzo. Bueno, y aquí tendríamos una cantidad de libros de gente que vivió en otros siglos y que podrían iluminar mucho nuestro peregrinaje cristiano hoy. Entonces, en el tiempo quieto o tiempo devocional o como cada uno lo llame, y cuando lo haga, lo que estamos indicando es qué bien le vendría a la gente que escribe leer a otros que han escrito, que escriben sobre temas que van en el mismo conjunto de expectativas y anhelos que tiene una escritora y un escritor cristiano en el día de hoy. Leer esos textos enriquece la vida, además de otra riqueza que añade también al bendito arte de escribir. La lectura de textos de espiritualidad, por otro lado, nos proporciona acceso a esa sabiduría acumulada a lo largo del tiempo, a través de la inmersión en textos espirituales, encontrar allí inspiración, consuelo, guía, contraste, cosas que a veces parecen medio locas de cómo lo hacían en el siglo VI, leer teología de siglos anteriores, Hildegarda von Bingen, el maestro Eckhart. Entonces uno dice, a ver, la fe no comenzó antier. Y ahí me pongo en contacto con esa nube de testigos que ha venido peregrinando y que enriquecen también mi vida de fe y mi talento como escritor o escritora. La lectura consciente de textos espirituales nos invita a la contemplación, el discernimiento y el desarrollo de nuestra vida de fe. Henry Nouwen, lo he mencionado mucho y miren lo que él dice aquí. La lectura espiritual, y estoy terminando, no es solo leer sobre personas espirituales o asuntos espirituales, es también leer espiritualmente, es decir, de forma espiritual. Leer de forma espiritual es leer con el deseo de dejar que Dios se acerque más a nosotros. El objetivo de esta lectura espiritual no es dominar el conocimiento o la información, sino dejar que el Espíritu nos domine. Al hablar entonces, en resumen, de las disciplinas espirituales para un escritor cristiano, es el tema de esta presentación, nos referimos a actividades, actos o ritmos intencionales con los que procuramos enriquecer la vida de fe. Estas disciplinas son para toda persona creyente, sí, escritor o no, porque la persona cristiana que escribe es, antes que escritora, cristiana. Sin embargo, tratándose del talento o del don de la escritura, yo he seleccionado aquí estas 4 disciplinas: el diario, el retiro, balance de vida y lectura devocional de textos de fe. En esta selección se ha pensado en la necesidad de que los escritores cumplan su función desde su fe. ¿Qué nos inspira para escribir? Las prácticas espirituales fortalecen esa inspiración. La cumplan con fe, el modo de escribir, y formen parte del servicio al reino de Dios, porque la escritura es también una parte del discipulado. Para terminar, una frase de Pablo Dors: no escribo para amueblar cabezas, sino para alimentar el alma. Y voy a dejarles un link de una hermosísima conferencia que él dio sobre escribir para alimentar el alma. Y ustedes pueden descargarla allí. Es una conferencia de 1 hora que dictó en México. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a tener una parte que yo siempre disfruto mucho,
que es la de conversación, y Cintia nos va a dirigir en esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por todo lo que nos compartiste. La verdad que dijiste que no anotáramos nada, pero yo estaba con mi cuadernito tomando algunas notas. Bueno, hay algunas preguntas que te voy a ir leyendo. Algunas preguntas son previas al webinar, las fueron dejando mientras se inscribían. Bueno, un comentario, Marta Berberian de Guatemala nos decía, me interesaría evaluarme como escritora y ver dónde puedo mejorar. Creo que era un deseo eh, sobre la expectativa sobre este webinar. Después Percy Palacios de Guatemala nos dice, quiero saber cómo acomodar y o apartar tiempo para hacerlo apropiadamente, pues me gusta escribir. Y una pregunta que estaría ligada a esto, de Laura de México, dice, ¿qué app sobre liturgia de horas nos recomiendas? Bueno, muy bien, comenzamos con esas tres. Eh, en verdad lo de Marta, a quien saludo, lo de evaluar nuestras formas de escribir podría entrar en conversaciones espirituales. Estaba pensando que esa disciplina de conversar espiritualmente con el otro podría incluirse el mira este texto y vamos a tener la oportunidad de conversar en algunas ocasiones sobre lo que estoy escribiendo, con una, dos o tres personas que puedan evaluar también tu escritura, pero conversar sobre lo que estás escribiendo y darte un tiempo de conversación espiritual para el proyecto que tienes entre manos. Entonces, aunque la presentación de hoy no era cómo evaluar textos que estamos escribiendo, sino cómo quienes escribimos practicamos estas disciplinas espirituales, sí encuentro en la conversación espiritual oportunidad de evaluación. En cuanto a Harold, apartar el... Sí. perdón. No, porque yo tengo una pregunta con respecto a eso. Em, Justamente con el objetivo de crecer como escritores, ¿cómo podemos encontrar, digamos, esos compañeros o compañeras de escritura que puedan estar en sintonía con estas disciplinas espirituales? O sea, ¿cómo discernir nosotros a quién, digamos, contarle de nuestros proyectos y de manera de ir creciendo juntos? Y en este punto también te pregunto si sería bueno contar con un mentor de escritura, es decir, alguien que esté más Ujú. avanzado en el camino, que nos pueda como acompañar o guiar Sí. en el logro de algunas metas. Sí, sabes que sí, Cintia, porque mira, cuando hablamos, por ejemplo, de un mentor o de un acompañante espiritual, ¿cierto? Una persona especializada en acompañamiento espiritual. Allí no necesariamente estamos hablando de escritura, pero lo que estás diciendo para mí hace mucho sentido, tener un mentor, una persona que sepa de qué hablo cuando estoy hablando en términos de fe, una persona en la cual tenga confianza y él tenga la confianza de criticar mi texto y sobre el texto hablar de mi propia vida. Por ejemplo, una conversación de un mentor es, estás escribiendo muy bien, pero Harold, no sé, por la confianza que te tengo, te digo, yo pienso que aquí estás exagerando la primera persona. Apareces en todo. A mí me parece que ese asunto valdría que lo conversáramos pero mira un tipo de conversación así. El texto que yo estoy escribiendo se convierte no solamente en un proyecto de edición gramatical y ortográfica, sino un texto que permite también reflejar mi vida y crecer espiritualmente a través de él. Me parece que podría hablarse de un mentor espiritual de la persona que está escribiendo. La conferencia de Pablo de Ors va a gustarles mucho porque algo de eso habla él. Habla mucho en verdad sobre esto que están mencionando, Cintia. Y no sé si esto responde y suma a tu inquietud un poquito. Sí, lo que a mí me cuesta por ahí es cómo encontrar, ¿no? Ese Sí. mentor o esa persona, porque no todos están dispuestos por ahí a estar al lado de una persona que recién empieza o que tiene el deseo de escribir, que Dios le puso ese anhelo. Em, Creo que Dios abre las puertas y que Él puede ponernos a las personas correctas cuando estamos en sintonía con Él.
Eh, pero bueno, merece mucha oración, me parece, ¿no? Sí, Para sí, sí, poder sí, saber discernir quién puede acompañarnos. claro, pero mira, yo destacaría esto. Tener un mentor para escribir mejor se consigue. Yo tuve uno de lujo que era René Padilla, de lujo. Pero lo que estamos diciendo aquí es agréguele a ese mentor el acompañamiento espiritual para que te acompañe espiritualmente durante el tiempo en que vas con tu proyecto de escritura. ¿Ves? Lo de disciplinas espirituales agrega esa parte que casi nunca se tiene en cuenta, porque vamos es a la corrección de texto, balance del texto, temática tratada, en fin. Pero lo de disciplina nos hace pensar cómo un mentor podría convertir el proyecto de escritura en un peregrinaje espiritual. Bueno, ahí lo Para que la dejamos también escritura, como inquietud. claro, para que la escritura no sea tampoco un proceso tan solitario, porque a veces Exacto, sí, escribir es un mundo y nos podemos sentir muy solos en ese mientras tanto, pero si tenemos una sí, persona a quien rendirle cuentas también, está bueno para nuestro propio crecimiento. sí, sí. Bueno, y acá nos preguntaba Laura sobre qué aplicación sobre liturgia de horas nos Muy bien. recomiendas. Entonces, mira, por la confianza que tenemos aquí con el grupo, yo me voy a parar para buscar mi celular que lo tengo aquí y busco la aplicación mientras vos buscas las otras preguntas. ¿Está bien? Bueno, perfecto, sí, sí. Bueno, acá hay muchos saludos y muchas personas comentando y dando gracias por este webinar, que les ha sido de mucha bendición. Acá Karen dice, gracias hermano Harold, me gustó escuchar sobre otras disciplinas más allá de las tradicionales, todo un reto. Diana, muchas gracias por la presentación, muy enriquecedora. Bueno, estaba leyendo un poquito los Sí. agradecimientos que te hacen para que también queden grabados. Muy pertinentes Mira, las recomendaciones, gracias Harold. Y si podrías enviar también el enlace a la conferencia que nos mencionabas en este chat, o más bien también lo puedes agregar claro que sí. Sí, en está el en la PowerPoint para... presentación de PowerPoint, está. Ah, Ahí está. perfecto. Sí. Buenísimo. Y ya tengo la aplicación, se llama Mi Oficio Diario. A Mi ver, Oficio Diario me gusta porque es muy ecuménico, entonces aplica muy bien para todas nuestras confesiones de fe, la oración de la mañana, la matutina, la vespertina, la media, la completa en la noche, otras oraciones. Bueno, hay una versión gratuita y quien quiera pagar, creo que es un valor muy pequeño, tiene la aplicación ya completa. En fin, bueno, por curiosidad, mi oficio diario para quien tenga interés. buenísimo. Bueno, otra pregunta es, ¿dónde puedo obtener el libro Teología en tiempos de TikTok? Ah, bueno, muchas gracias. Mira, ese es un proyecto de E625 de Lucas Leis. No está impreso. Por ahora, Lucas no solamente lo va a tener en digital. Se descarga en Amazon o se descarga en el sitio de E625. Allí se encuentra y gracias por el interés. Buenísimo. O sea, en el sitio web de E625 van a poder conseguir el libro Teología en tiempos de TikTok. Eh, un comentario de Nelly nos decía que sería bueno que nos envíen además la bibliografía mencionada y quizás otros de lo que vos fuiste mencionando en la presentación. Y se suma Nuri también, que dice, bueno, saludos desde Nueva York. ¿Qué libro nos recomienda para lecturas espirituales? Bueno, voy a recomendar algunos. Mientras tanto, para estar seguros, les estoy poniendo aquí el link de Pablo de Ors o Pablo Dors. Vea, es un lujo de conferencia. Este es un lujo de conferencia sobre escribir para alimentar el alma y escritura y espiritualidad. En cuanto a libros que yo recomiendo, a ver, eh,
El peregrino ruso. Es un libro muy cortito, nos pone en conexión con la espiritualidad oriental, sobre todo espiritualidades rusas. Es un librito que es una joya de la espiritualidad cristiana de todos los tiempos. El otro es el del hermano Lorenzo, Cartas del hermano Lorenzo. Hay otro, se ha publicado con otros nombres, pero si usted lo busca, Cartas hermano Lorenzo, es un texto muy corto también que va a ayudar mucho en este sentido que estábamos mencionando aquí. Las confesiones de San Agustín, sin duda. Algunos de los textos clásicos de Martín Lutero, por ejemplo, La libertad del cristiano, estoy hablando de textos muy cortos, La libertad del cristiano. De los textos de los pietistas tenemos ahora cada vez más oportunidad de tenerlos en español. Se podría hacer una lista sobre textos del puritanismo inglés, el pietismo alemán, que marcó muchísimo la forma de ser evangélicos en América Latina, pero recorrer toda esa historia y esos escritos, pues enriquece muchísimo nuestra vida. Teresa de Ávila, los textos de Teresa de Ávila, algunos de ellos uno puede escoger entre la cantidad de textos que ella tiene. En cuanto a Juan de la Cruz, si seguimos con grandes escritores místicos, y si vamos por los diarios, bueno, yo recomendaría entre los diarios como lectura espiritual. Los diarios tienen la ventaja de que combinan dos de las disciplinas que hemos dicho acá, la lectura espiritual de textos clásicos y cómo es que escribían los textos. Entonces voy a poner aquí los nombres, los diarios de Thomas Merton. Esta es una joya extraordinaria, Thomas Merton. Los diarios de León Tolstoy. Este es muy, muy conocido. Los diarios de Flannery. Se llama Diarios de Oración. Diario de Oración. Flannery O'Connor. En cuanto a diarios, bueno, hay una cantidad de diarios. Ya dijimos Confesiones de San Agustín, pero lo estoy poniendo aquí. Confesiones de Agustín. Henry Nouwen. Bueno, ahí pongo algunos para empezar, pero si ustedes... perdón, creo que estoy poniendo solamente para los panelistas. Si alguien me ayuda a ir repitiendo lo que he estado escribiendo, por favor. Sí, lo Creo que estaba no lo... copiando ahora, lo estaba copiando todo junto para... Bueno. Gracias porque sí, me equivoqué ahí. Estaba poniendo solamente para el chat de panelistas. Sí, yo también estaba Bueno, pero escribiendo. hay una lista larga y si quisieran eh, hacer un recorrido por 25 grandes escritores de la fe cristiana, yo escribí hace 2 años y dibujé un libro que se llama 25, se llama Trazos y Rostros de la Fe. Trazos y Rostros de la Fe, eso fue publicado en Argentina por la editorial Juan 11. Trazos y Rostros de la Fe, 25 destellos de la espiritualidad cristiana. Hago un recorrido por 25 desde el siglo III hasta Monseñor Romero, siglo XX. A cada uno le hago un dibujo, porque ahora me ha dado por dibujar también. Hago una introducción biográfica al personaje, un ejercicio de espiritualidad y un texto espiritual del personaje. Hay 25 y paso por los clásicos y creo que el libro podría ampliar también. Permítanme, pongo aquí Trazos y Rostros de la Fe. 25 destellos de la espiritualidad cristiana. Y bueno, acabo de acordarme que este podría ser una introducción a esos escritoras que pudieran
alimentar mucho este caminar que estamos proponiendo hoy. Perfecto. Y el libro que nos dijiste que habías escrito un devocional. Ah, bueno, pongo esos libros allí entonces, ¿cierto? Gracias por la amabilidad de poderlos presentar también. Se llama, bueno, hay dos. Uno que se llama El Evangelio en pocas palabras. Voy a ponerlo aquí mismo lo voy a poner y les agradezco mucho. Aquí está, voy a ponerlo, El Evangelio en pocas palabras. Aquí lo puse en el chat de todos. Y el otro de Sociedad Bíblica de España que se llama Pinceladas del Evangelio. Bueno, estos dos libros surgieron también como eh, parte de mi ejercicio de espiritualidad durante la pandemia y un poco más. Entonces voy a ponerles aquí el segundo, que es Pinceladas, y de paso invitarles a mis redes sociales donde todos los días, también como ejercicio de espiritualidad, escribo 60 palabras comentando un texto del Evangelio. Mire, ahí lo acabo de poner y les agradezco mucho, repito, la amabilidad de permitirme presentárselos. Bueno, muchas gracias, Carol. Hay una última pregunta que me parece importante también hacerla. Era con respecto a esto que estábamos hablando de que el oficio del escritor es solitario. Liliana pregunta, ¿cómo equilibrar los tiempos con la familia para no exiliarse de los demás para disfrutar de estas ricas disciplinas? Sí, mira, cada uno conociendo sus ritmos de tiempo y sus agendas tiene que pensar en la importancia de balancear la vida. Yo no estoy hablando del balance que hablan algunos, el balance vida-trabajo, como si el trabajo no fuera vida. Estoy hablando de balancear para dar atención a la salud, la recreación, el descanso, la escritura. Bienaventurados los que pueden escribir haciendo de la escritura una diversión y un placer, no solo un trabajo, porque ahí se encuentra parte de esta práctica que estamos proponiendo, pero encontrar los balances, los acuerdos con la familia y si se quiere escribir de manera dedicada y tener proyectos cada tres, cada, no sé, cada cuántos años, poder asignar en acuerdo con la familia o la comunidad con la que uno esté algunos tiempos en los que va a dedicarse semanalmente para la escritura. Yo creo que escribir no demanda las 8 horas al día para, sobre todo para escritores evangélicos, que esto de escribir es una parte de otros tantos ministerios que hacemos, pero sí se requiere una disciplina de separar ese tiempo, buscando siempre el balance para que el proyecto avance. A veces hay proyectos que no avanzan, llevo uno hace 5 años y ese proyecto no avanza mucho. Entonces de eso sabemos todos, todas. Sí, es un tema a veces esto del balance, pero está bueno esto que mencionabas recién, que escribí 60 palabras. Por ahí tenemos la expectativa de escribir 8 horas corridas y está bueno ponernos algo acotado en el tiempo que podamos ir haciendo con constancia y todos los Sí, días. sí, sí, sí. Alguien Si pregunta ahí querés, por, sí, Cintia, discúlpame, sí, pregunta por redes. Estoy sí. en Instagram, estoy en Facebook, en la página de Facebook, estoy en X, estoy en TikTok, de vez en cuando publico algo allí, pero todos los días van esas 60 palabras que les acabo de mencionar. Y hay uno de dibujos que se llama Harold Segura Arte y les agradezco mucho la amabilidad de poder curiosear lo que yo publico por allí. Bueno, gracias, Carol. Te agradecemos la verdad por este tema tan importante que nos compartiste y también por la amabilidad de compartirnos estas respuestas a estas preguntas que nos surgen como escritores. La verdad fue un gusto y un honor poder moderar este webinar y te agradecemos una vez más por tu tiempo. Ahora quisiera invitarlos a todas las personas que están acá y que después van a ver el webinar en diferido,
a unirse a las redes de Mai. Mai tiene redes que ahora se las voy a agregar ahí en el chat, porque allí vamos a estar compartiendo toda la información acerca de LeadWorld. De todas maneras, también está la página de mayglobal.org, que también se las voy a dejar acá, para que ustedes puedan entrar y ver este evento que se va a realizar en noviembre en México y que reúne a escritores y a todas las personas relacionadas con el mundo editorial. La verdad sería un placer poder asistir, que la mayoría de nosotros, los que estamos convocados acá, podamos asistir y conocernos personalmente. Eh, Así que bueno, les dejo esta información por el chat para que puedan ir y chusmear y ver. Y bueno, también finalmente quiero anunciarles que en marzo vamos a tener un nuevo webinar que se llama con Paola Castillo, que es cómo diseñar la personalidad de un libro. También es un tema súper interesante, los invitamos a que se unan y estén formando parte también de este tema. Bueno, Harold, te agradecemos una vez más, gracias por tu tiempo. Acá, bueno, muchas personas están diciendo gracias Mai, gracias y bendiciones para ti, gracias por todo el material compartido. Gracias, hermano Harold, muy útil esta reflexión. Muchas gracias, Harold, siempre un gusto aprender de ti. Bueno, nada, más que palabras de agradecimiento por todo lo que hemos aprendido esta noche. Muchas gracias, Harold. Bueno, a vos también, Cintia, gracias por la moderación, muy profesional, muy bien hecha. A Mai, todo el equipo, muchísimas gracias. Y acabo ya de ponerles la presentación en el chat. Ahí está. Buenísimo. Ya nos queda, de todas maneras, seguramente se las vamos a estar enviando por mail a todas las personas que se inscribieron. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos y nos vemos el mes que viene en un nuevo webinar.